Buenas noches a todos. Es un gozo estar aquí entre ustedes y una gran responsabilidad cada vez que tenemos que compartir acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nos hemos estado gozando con estos estudios de la vida de Ruth y en esta noche vamos a continuar con el capítulo 3, pero vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio de estar en tu casa, Señor, reunidos y a través de estos medios, Señor, para compartir juntos tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque en ella encontramos las respuestas a las preguntas, los interrogantes, Señor, las inquietudes que hay en nuestro corazón, pero también las promesas que tú has plasmado ahí, Señor, para darnos la certeza de que tú estás en control de nuestras vidas, de que tú estás en control de todo, Señor, de que nada se mueve sin que tú lo sepas. Y Padre Celestial, que tú mueves las cosas en favor de tus hijos, Señor, para llevar a cabo tu plan perfecto. Te damos gracias, Señor, por el estudio de Ruth, lo que hemos aprendido hasta ahora. Y te pedimos, Señor, que en esta noche sea tú quien hables a nuestros corazones, así como has estado hablando al mío, Señor. Quita toda distracción de mi mente, Señor, para que yo pueda ser obediente a lo que tú quieres que yo diga en esta noche, Señor. Y quita cualquier palabra que no venga de ti, oh Dios. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche continuamos con esta historia, bella historia de amor, de romance, y veremos en la semana que viene la completa redención que está en este libro. Hemos tenido dos tremendos estudios y en el capítulo 1 la pastora nos trajo el tema tomando decisiones y vimos todas las decisiones que Elimelech y Noemí tomaron y las consecuencias que estas decisiones que ellos tomaron tuvieron en su familia. Y también vimos las importantes decisiones que tomaron sus nueras cuando los esposos fallecieron. Una decidió regresar con su familia a sus costumbres paganas, ¿verdad? Y la otra tomó la decisión de seguir a su suegra. Ambas tomaron una decisión que afectó su destino eterno. Eh, Así que hay mucha importancia en las decisiones que tomamos y la pastora dejó eso bien claro cuando nos habló acerca del capítulo 1. En el capítulo 2, Fidel nos trajo el tema enfrentando cambios y tomando riesgos. Nos habló de todos los cambios y riesgos que enfrentaron Ruth y Noemí al regresar a Belén con las manos vacías, pobres y viudas. Vemos el corazón de Noemí amargarse, ¿verdad? Entristecerse, pero también vemos el cambio que produce en ella la actitud de su nuera, que era una mujer amable, amorosa, valiente, trabajadora, y eso trajo un cambio en la vida de ella, pero no fue sin riesgo, ¿verdad? Si se perdieron estos estudios, les animamos a que vayan a la página de la iglesia y lo pueden encontrar allí en YouTube y les aseguramos que van a ser muy bendecidos y que hay importantes lecciones que ambos, la pastora y Fidel, nos enseñaron a través del capítulo 1 y el capítulo 2 de Ruth. El tema de esta noche es siguiendo el plan. O sea, continúa el plan de Dios en la vida de esta joven moabita y las lecciones son enseñables y sometidos. Busqué la definición de la palabra enseñable, que se puede enseñar fácilmente. Eso no me dijo mucho. Otra decía dócil, educable, manejable.
La otra decía, desarrollar una actitud de aprender, observar, escuchar y preguntar cuando se necesita ayuda. Y la última decía que es una actitud que reconoce que eres humano y que cometes errores y que a veces puede ser difícil desde nuestra propia perspectiva ver esos errores. Así que necesitamos a alguien que nos enseñe, ¿verdad? La palabra, la definición de sometido, decía que es algo sujetado, presentado, enviado o entregado para la consideración, decisión o aprobación de otro. ¿Okay? So, es algo que es sometido, es algo que requiere la aprobación de otro. Pero me gustó más esta definición que simplemente decía que sometido es obedecer. En esta historia hemos visto que Noemí y Ruth regresaron a Belén en el tiempo de la siega. Fidel estuvo hablando un poquito de esto. Y en el capítulo 2, versículo 23, vemos que la cosecha de granos en la antigua Canaán tomaba lugar en abril y mayo. Primero era la cosecha de la cebada, después era unas semanas más tarde era la cosecha del trigo. Aquí vemos que Ruth estuvo, en este capítulo, el 2:23, estuvo espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, dice el versículo. O sea, que ella estuvo un tiempo ahí en los campos de voz haciendo ese trabajo. Ahora, había un proceso para estas cosechas, ¿verdad? Y dice, Fidel habla un poquito de esto también, pero quiero repetirle un poquito. Dice que para hacer la cosecha había que cortar las espigas del grano ya maduro y a punto con una hoz manual. Usaban una hoz para cortar las espigas y que usualmente esto era trabajo de los hombres. En segundo, había que atar las espigas en gavillas, tarea hecha por ambos hombres y mujeres. En tercer lugar, había que espigar, o sea, es decir, recoger las espigas de granos que quedaban atrás de la cosecha. Algunas espigas debían ser dejadas atrás para los pobres y Fidel habló de esto también en el capítulo 2 porque entramos en ese tema ya cuando Ruth va al campo a espigar, ¿verdad? En cuarto lugar, se transportaban las gavillas a la trilladera, que es lo que vamos a hablar esta noche, a menudo en burros y otras veces en carretas. El próximo paso era trillar, es decir, soltar el grano de la espiga, trabajo que comúnmente realizaba el ganado. Esto es también interesante. Dice que las ruedas de las carretas o un trineo de trillar dentado pasaba por encima de la cosecha. Y el sexto punto era aventar, o sea, tirar el grano al aire con tenedores de aventar para que el viento, que por lo general soplaba por pocas horas en la tarde, se llevara la paja y la hojarasca, dejando el grano a los pies del aventador. Ellos tenían que coger estos tenedores grandes, Fide habló de eso también la semana pasada, y al tirarlo al aire, el mismo viento sacaba la paja y entonces caía el grano que se iba a usar para de la cosecha, ¿no? Después se zarandeaba el grano para apartar cualquier material extraño, ¿verdad? Cualquier cosa que se cayó ahí, y depositar el grano en sacos y transportarlo a los almacenes era el último paso de todo este proceso de la cosecha. Como les dije, en el capítulo 2, Fidel habló de este proceso y también nos explicó la ley que está en Levíticos 19 y Deuteronomio 24,
que le daba a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas el derecho de espigar detrás de los segadores y recoger lo que caía, ¿verdad? Para el sustento de ellos. Sin embargo, esto no era un permiso realmente que estaba garantizado. Si vemos en el capítulo 2, versículo 2, Ruth le ruega primero a Noemí que la deje ir al campo y después le ruega al capataz que le permita ir detrás de los segadores y recoger espigas. Vimos que Ruth halló gracia no solo con el capataz, o sea, el que estaba en cargo de la cosecha, sino también el del dueño, que era Boz, y este le pidió que se quedara trabajando en su campo y le dio permiso incluso para que bebiera del agua que sacaban los criados, o sea, que ella no era como los que estaban detrás solamente, sino que él le otorgó otros favores y mayormente yo creo que porque había oído un buen reporte acerca de ella. Él había escuchado acerca de la nuera de Noemí, que había venido de Moab con ella y todo lo que estaba haciendo en favor de su suegra, ¿verdad? Ruth regresa a la casa después de un día en la era, ¿verdad? Trabajando con lo que había recogido y cuenta a Noemí acerca de su encuentro con vos. ¿Okay? La suegra estaba ahí esperando, ansiosa para saber qué había pasado ese día. Capítulo 3, vamos a leer en la palabra, versículos 1 al 4. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no es de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te harás a conocer, no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Noemí, cuando Ruth le cuenta lo que había sucedido, se da cuenta que vos era un pariente que podía ser uno que los podía redimir. Entonces, aprovecha la oportunidad para decirle a Ruth, dándose cuenta que él había caído en gracia con vos, porque vos siempre la mandaba a casa con comida suficiente para ambas, ¿verdad? Así que ella aprovechó para decirle a Ruth que, que tomara la iniciativa, ¿verdad? Y que despertara en vos ese deseo de actuar como el pariente redentor y que se casara con ella. So, volvemos a las decisiones y los riesgos, ¿verdad? Tenemos esta muchacha que viene de un país extranjero, no conocen probablemente las costumbres de acá, en su país era totalmente diferente, pero ella había visto algo en su nuera que la había hecho a ella desear seguirla y no solamente seguirla a ella, pero seguir a su Dios. Así que todo lo que su suegra le decía, ella, ella escuchaba y obedecía. Noemí le dijo, te lavarás, te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. O sea, fue pura orden, ¿ok? Acuérdense que Noemí ya era una señora mayor, ¿verdad? Aquí vemos la humildad de Ruth al obedecerla a ella, porque no se opuso a nada de lo que su suegra le decía. Lo que Noemí estaba tratando de decirle era que el cambio de apariencia, cuando él la viera, le iba a indicar a vos, wow, esta mujer tiene interés en mí, ¿verdad? Y sus intenciones son serias.
Si hubiera habido cremas Mary Kay en ese tiempo, probablemente Noemí le hubiera buscado todas las que tenía en casa para que ella fuera bien olorosa y bien bonita para la era, ¿verdad? En el versículo 4 dice, descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Destapar los pies de un hombre y acostarse a sus pies constituía una manera usual y no verbal de solicitar matrimonio. Lo que son las costumbres, ¿verdad? Eh, una mujer tomando la iniciativa de decirle a un hombre que se case con ella. No es algo, no es algo fácil, ¿no? Nuestra cultura, por ejemplo, latina es muy diferente. Una mujer no va, ella espera que el hombre le pida, pero sin embargo, esas eran las instrucciones que ella había recibido. Destapar los pies y solicitar ese matrimonio no dejaba de tener un riesgo, porque ¿qué si él decía no? Él podía decir que no, ¿verdad? Era elección del hombre. Pero de todas formas, ella obedece. Al descubrirle los pies, claro, es de noche, él se acostó, bebido, comido, cansado, llenito, al sentir el frío de la noche, ¿verdad? Y los pies descubiertos, él se iba a despertar y la iba a ver a ella a sus pies. Y esto era considerado como un acto de sumisión. Acuérdense que no se venía y se acostaba al lado de él, se acostaba a sus pies. ¿Okay? Aquí no había nada inmoral, aquí no había nada no se insinuaba nada, excepto una manera visual, diríamos, práctica, de darle a entender a un hombre, yo estoy interesada en casarme contigo y me estoy sometiendo, ¿verdad?, a tu decisión. ¿Qué eran las triaderas? Según los comentarios que leí, dice que eran unos pisos elevados que se ponían en los campos donde se trillaba el trigo o la cebada. Dice que típicamente se hacía de arcilla que se compactaba para crear una superficie dura y lisa. O sea, era como una plataforma. Las gavillas de grano se regaban por el piso y los bueyes frecuentemente arrastrando trincos de madera provistos de rebordes incrustados, las machacaban. Se usaba una pala y un criba, y busqué esto, y es como un tipo de colador grande, ¿verdad? Para aventar el grano, como dijimos, lo tiraban hacia arriba, debido a que los ladrones a veces visitaban la trilladera cuando estaba en uso, los trabajadores dormían ahí. Porque uno se pregunta, ¿por qué vos se fue al campo? ¿Por qué se acostó en el suelo? ¿Verdad? Y es que él no era un dueño como otros. Él era un hombre humilde, pudiéramos decir. Era un hombre bueno con sus trabajadores. Él los bendecía, él se preocupaba de que ellos tuvieran lo que necesitaban para hacer su trabajo y que estuvieran alimentados y bien hidratados, ¿verdad? Así que él también se acostaba ahí en las noches que tenían que cuidar, porque eso era lo que hacían. Ellos cuidaban el grano en las noches para que no vinieran los ladrones y se lo robaran. ¿Se recuerdan la historia de Gedeón? Gedeón estaba haciendo lo mismo, ¿verdad? Escondiéndose de quién, de los filisteos que venían y se robaban la cosecha. Así que era una práctica común, y en este caso este era un jefe diferente, un dueño amable, ¿verdad? La trilladera estaba con frecuencia, dice que ubicada en colinas desde los vientos nocturnos, donde los vientos nocturnos podían más fácilmente soplar la paja, porque la idea era que hubiera viento para que la paja
se fuera y quedara el granito limpio. Otro comentarista que estaba escuchando decía que los hombres, o sea, los que pasaban la noche ahí, se acostaban con la cabeza hacia la cosecha y los pies hacia afuera. O sea que vamos a, según sigamos leyendo, vamos a ver por qué va ella a los pies y nadie la ve. ¿Okay? Y era de noche también. ¿Okay? Versículos 5 al 8. Quedamos que Noemí le dice a Ruth que vaya y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. ¿Ve? Él se posó al lado de la cosecha. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Él se asustó. Él no esperaba despertarse a medianoche, ¿verdad? Y ver a nadie al lado de él. De hecho, pudo haber tirado algo o tratado de defenderse pensando que podía ser un ladrón que estaba ahí. Pero él la vio y vio que ella estaba allí acostada a sus pies. ¿Cuál fue la reacción de ella? Versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Okay? No se presenta como, estoy aquí como alguien que tiene derecho a pedirte, sino dice tu sierva. Nuevamente vemos aquí la humildad, vemos aquí la actitud sometida de esta mujer, ahora no solo a su suegra, pero también este era su jefe, podríamos decir, este era el dueño del lugar, y ella dice, tu sierva, nunca se consideraba algo más que alguien que servía. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Extender el borde del manto sobre mí era una manera de pedirle que se casara con ella y la redimiera, igual que destaparle los pies y estar ahí sumisa a sus pies. Ella apeló a él como pariente redentor. Noemí le enseña, aquí tenemos una oportunidad, este es un pariente que nos puede redimir. Haz esto, esto y esto. Ella lo hace y viene y simplemente actúa en base a a la enseñanza que ella recibió de su suegra. Extender el manto era un símbolo también de proteger a alguien. Todo esto está basado en la ley, como nos explicó Fidel la semana pasada, del levirato, que le llaman, que está en Deuteronomio 24, que es la ley que protege a una mujer, a una viuda, para que no pierda las tierras de su familia, si hay un pariente cercano que la puede redimir, ¿verdad? En Ezequiel 16:8, quiero leerles ese versículo. El pasaje es más largo, pero aquí dice, y pasé otra vez, este es Dios hablando, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Cuando ese acto de cobertura es el mismo que usó Dios para referirse a su pueblo. Yo extendí mi cobertura sobre ti y te protegí
y hice un pacto y un juramento contigo. Ahora Ruth le está usando esas palabras a vos y le está diciendo, extiende el borde de tu manto físico sobre mí como señal de que tú vas a protegerme, de que yo puedo llegar a tener una relación matrimonial contigo. Versículo 10. Y él dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Él ve que esta es una muchacha joven que no tenía necesidad, primero, ni de estar trabajando en los campos, ni de estar cuidando a su suegra, porque ya ella era viuda, o sea, había quedado libre de su compromiso con su esposo. Podía buscarse un hombre de su edad, porque él era un poco mayor que ella. Podía haber tenido otras alternativas y sin embargo, ella decide le habla a ella como si fuera, tú estás haciendo este sacrificio, ¿verdad? Tú estás buscando que yo te redima, sometiéndote a mí para salvar a tu suegra. Y le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Nuevamente, el testimonio de Ruth, la moabita, era algo que se hablaba en el pueblo, ¿verdad? La gente comentaba sobre eso. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, dice el 12, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. O sea, se presenta una situación. Hay alguien que tiene más derecho que yo, porque acuérdense que eso era por orden. Si eran unos hermanos, eh, se moría el esposo y el próximo le tocaba, ¿verdad? Redimir a la muchacha. Y si no, el otro y el otro y el otro. Y vos sabe que aunque él es pariente, hay uno que tiene el derecho antes que él. Y fíjense el respeto, porque él podía haberle dicho, sí, vamos a casarnos, ya redimimos, yo me quedo con las tierras, pero el respeto que había a la ley y a la autoridad de quién le toca primero tomar la decisión. Así que hay otro pariente y él le dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Pero si él no quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Le dice, no te preocupes, vamos a dejar esto aquí esta noche, descansa y mañana vemos lo del pariente. Y después que durmió a sus pies, ella se quedó en los pies de él hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Él tenía un muy buen concepto de ella. Él la respetó, ella durmió a sus pies, pero tuvo la delicadeza de decirle, vete temprano antes que nadie te reconozca, porque siempre va a haber la gente que va a hablar, ¿verdad? Y él no quería que nada manchara el testimonio que ella tenía en ese lugar. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tendo. Y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Noemí siempre estaba esperando a ver qué noticias traía Ruth, ¿verdad?
Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Qué lindo, no solo se estaba preocupando por Ruth, pero también le estaba dando un mensaje a Noemí, no te preocupes, yo te voy a cuidar a ti y la voy a cuidar a ella. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea, él tiene interés. De seguro que tiene interés porque desde el primer día que él la vio trabajando espigando, él preguntó quién era esa joven. Cuando supo quién era, la mandó a llamar, le dio a beber, le dio a comer y la mandó con comida y cosecha para la casa para que cuidara de su suegra. O sea que desde un principio él mostró interés. La Biblia no nos dice mucho acerca de cómo era Ruth, pero debe ser una muchacha bonita, me imagino, atractiva. Y él se ocupaba de que todo su testimonio quedara íntegro. En todo momento la protegía, no solo con el alimento, sino también su reputación. Noemí le dice, hija mía, no te preocupes, espérate, que hoy él va a resolver ese asunto. Pero, como dijo Fidel, este capítulo continúa, esta serie continúa la semana que viene con el capítulo 4 y entonces yo no voy ¿cómo se llama? A dar detalles de lo que va a pasar próximo para que no se pierdan el próximo capítulo. Pero sí queremos ver, porque el tema de hoy es enseñable y sometido, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esta actitud de Ruth? Enseñable y sometida. Capítulo 1, desde el capítulo 1 empezamos a ver esta actitud en ella. Hay personas en tu vida, y mientras yo escribía estos versículos y meditaba en esta lección, que tú seguirías como Ruth hizo con Noemí. Hay personas que han impactado tu vida. Hay personas que te han animado a buscar más de Dios. Hay personas que su simple manera de ser te atrae y tú deseas saber por qué esa persona es así, ¿verdad? Yo he tenido el privilegio, como trabajé en la industria cristiana muchos años, de conocer grandes hombres y mujeres de Dios dedicados por completo a la obra de Dios. Y de verlos nada más en sus rostros, uno podía ver una diferencia. Cuando nosotros estábamos pequeños en la iglesia de Flagler, vino una misionera americana que se llama Carol Noe. Y Carol Noe, graduadita de college, vino para la iglesia de nosotros porque ella quería aprender español para trabajar entre los hispanos. No solo Carol aprendió español, pero Carol cantaba, Carol hizo escuelitas de verano, Carol y trabajó con los jóvenes. En ese tiempo yo todavía era niña, pero ella se apegaba a todo el mundo y todo el mundo anhelaba pasar tiempo con Carol, porque aunque a veces ni le entendíamos mucho, había algo en su dulzura, en su rostro, en su amor a Dios, que nos atraía y deseábamos que ella nos hablara, que ella nos enseñara. Fue muy triste cuando ella recibió el llamado de Dios para ir a otro sitio y me acuerdo que lo hizo, se sentó al piano y cantó la canción en español, a trabajar los mando por el mundo. Y hasta el día de hoy, yo nunca le he olvidado a ella, mantuvimos
contacto por muchos años, ya ella está con el Señor. Eh, pero era de esas personas que uno seguiría, de esas personas que uno anhelaba pasar tiempo con ellas y aprender de ellas. So, yo me imagino que Noemí, aunque vino equivocadamente, ¿verdad? A la tierra de Moab, porque nunca debió haber dejado su tierra, porque ella dejó la bendición de Dios para irse a una tierra pagana. Sin embargo, causó una impresión en esta muchacha, que esta muchacha tomó la decisión en el versículo 16 del capítulo 1, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y la declaración más poderosa, tu Dios será mi Dios. No solo quería ella estar con ella, pero ella quería conocer ese Dios que tenía Noemí. Y aquí vemos una actitud de renuncia y sometimiento. Renuncia porque iba a dejar su pueblo, porque iba a dejar su familia, porque iba a dejar sus costumbres para irse a un lugar desconocido para ella. Por favor, en otras palabras, le dice, no me ruegues. Era como un juramento sellando un compromiso con Noemí y con su Dios. Porque ella dijo, tu Dios será mi Dios. O sea, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero que ese Dios sea mi Dios. En el capítulo 2 seguimos viendo la actitud de Ruth. Llega como extranjera y se somete a las costumbres de ese lugar. Y era trabajar. Era ponerse detrás como una sierva, como una esclava y recoger espigas. Pero ella le dice otra vez a Noemí en el versículo 2, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. A ver si hallo gracia ante alguna, o sea, con actitud humilde. No voy a llegar allí y decir yo tengo derecho porque hay una ley que dice esto y esto. No, yo voy a llegar allí y voy a trabajar y voy a pedir permiso y si hallo gracia y me dejan, yo voy a trabajar. Versículo 3 dice que ella se pone en pos de los segadores, después que pide el favor al mayordomo que la dejara recoger espigas. Se pone detrás de los segadores con nuevamente una actitud de sierva. En el versículo 10, cuando vos se dirige a ella, dice que ella baja su rostro y se inclina. ¿Qué quiere decir? Nuevamente humildad y someterse a la autoridad. Ella ve que este es el dueño, ella ve que eres autoridad y ella baja su rostro. No dice, oh no, yo soy la nuera de Noemí, estoy aquí porque hay una ley que dice que no. Ella baja su rostro y con humildad le dice incluso a él, no soy ni como una de tus criadas. O ella se consideraba que era inferior aún a las criadas que estaban allí trabajando en el campo. Versículo 18 dice, trajo la cebada a su suegra y lo que le había sobrado de la comida. Ella no se comió todo, ella se acordó que Noemí estaba en la casa y quizás esa era una comida rica que ellas por algún tiempo no habían comido y ella le llevó a su suegra. O sea, que aquí vemos la actitud de amor de no busca lo suyo y no es egoísta. No se la comió todo, ella le llevó a su suegra. Versículo 19, llega y cuenta a su suegra con quién había trabajado. O sea, confiabilidad y sinceridad. ¿Se imaginan lo cansada que ella estaba y llegar a la casa y tener que sentarse y contarle todo lo que había pasado ese día a la señora, verdad? Sin embargo, Noemí le pregunta y ella contesta. En el versículo 22, Noemí le dice que no vaya a otro campo, cosa que ya vos le había dicho que se quedara ahí con él, pero ella obedece y no se mueve de donde su suegra le dijo. Estamos hablando de una joven sometiéndose a una suegra y si se recuerdan, esta suegra ya estaba un poquito amargada por todo lo que le había pasado
y había llegado allí a Belén y hasta su nombre se quiso cambiar a Amargura. Entonces, no puede haber sido muy fácil a veces, quizás, oír a Noemí quejarse o oír a Noemí decir, mira todo lo que me está pasando, ¿verdad? Sin embargo, la actitud de ella cambió la actitud de Noemí, aún sometiéndose a alguien que estaba amargado, pero por obediencia, ella hizo todo lo que su suegra le dijo. La actitud de su suegra también cambió. En el capítulo 3, Noemí le da las instrucciones para que vaya a la era y la respuesta de ella es, haré todo lo que tú mandes. No preguntó, ¿verdad? Se sometió una vez más, dijo, todo lo que tú mandes. ¿Tú quieres que yo haga eso? Yo lo hago. Se bañó, se vistió, fue y hizo todo lo que su suegra le pidió. Costumbres muy diferentes a las de ellas. Sin embargo, se sometió a las leyes y costumbres, obedeciendo y cumpliendo todo lo que fue pedido de ella. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia de personas que se sometieron, ¿verdad? Que fueron obedientes. Pero nuestro mayor ejemplo lo vemos en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no se hubiera sometido a la voluntad del Padre, hoy no hubiéramos estado aquí, ¿verdad? Hoy no tuviéramos la esperanza que tenemos de vida eterna y salvación si Jesús nos hubiera sometido. Y su sometimiento dice que fue en obediencia y hasta la muerte. Y una muerte vergonzosa, porque la muerte de cruz no era una muerte, fácil, ni era una muerte bonita. ¿Qué dice la Biblia acerca de tener una actitud enseñable? Y con esto quiero terminar, les voy a dejar unos versículos. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, ayúdame a agradecerte por cada día que me das y que puedo aprender de este día hoy, ¿verdad? Trae sabiduría a mi corazón. En Mateo 6:9-15, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Encuentro muy apropiado este versículo porque estamos en una semana de ayuno y oración y no importa cuántos años llevemos en la iglesia ni en caminando con Cristo. Señor, enséñanos a orar. A veces no sabemos ni cómo orar, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros tenemos que tener esa actitud siempre. Señor, enséñame a orar. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo debo dirigirme en esta oración? ¿Qué debo pedir? ¿Qué no debo pedir? ¿Cómo debo actuar? Job 34:32. Me encantó este versículo. Dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Wow. Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Salmo 25:4-5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Señor, muéstrame tu senda. Estamos caminando con Cristo, sin embargo, necesitamos que Él nos dirija nuestros pasos. No hoy porque me convertí, sino cada día con Cristo, ¿verdad? Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad,
Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Que nunca se me olvide que el nombre de Dios es santo y debe ser temido, no con miedo, pero el respeto a quien Él es. Él puede ser mi salvador, Él puede ser mi amigo, pero Él sigue siendo el Dios santo y temible. Enséñame tu camino, Señor, que no me tire por la ventana, como dicen muchos, ¿verdad? Si tú cerraste la puerta, enséñame tu camino, enséñame tu verdad, afirma mi corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Así que afirma mi corazón para que siempre tema tu nombre. Y el último del Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Señora, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando Ruth tomó la decisión de ser enseñada y sometida a Noemí y su Dios, Dios la llevó a Belén, a la casa del pan. Conoció la gracia, la misericordia, la bondad de Dios y fue bendecida y prosperada en el plan y perfecta voluntad de Dios que continúa en el próximo capítulo. El Señor les bendiga y nos dé a todos una actitud enseñable y sometida. Amén.